En realidad yo pensaba que iba a ser una mesa en la que de alguna forma pusiéramos en común como colofón la situación actual de las inequidades de salud, un poco a raíz de ver en el norte lo que está pasando, porque parece que algunas cosas ya se perciben cuando llegan aquí, que hasta que no llegan aquí no se perciben igual, pero luego me han dicho que no, que presentamos qué hacemos. Yo ayer presenté lo que hace Pharmamundi. Nuestras líneas de trabajo creo que dije las que eran, que trabajamos sobre todo, es decir, somos una organización de cooperación al desarrollo y acción humanitaria, es lo que nos caracteriza. En el sentido de cooperación al desarrollo es nuestras principales áreas de trabajo. Como acción humanitaria trabajamos en emergencias, en crisis crónicas. Actualmente desarrollamos proyectos de post-emergencia y acción humanitaria post-crisis. Y como en crisis súbitas solamente tenemos presencia cuando tenemos proyectos de desarrollo en ejecución y entonces apoyamos a nuestras contrapartes en los primeros momentos de la emergencia, suministrándole apoyo inmediato cuando hay una situación, como ha explicado Fátima antes, pues suministrando estos kits de emergencia homogeneizados, preparados según los criterios de la OMS. Lo que pasa que ahora lo que estaba pensando de las inequidades de salud es qué significa inequidad. Cuando nos ha presentado Goyo antes, hablaba de inequidad, que es desigualdad, inequidad, pues parece que no es lo mismo. Desigualdades son como cosas que no dependen de uno mismo en muchas ocasiones. Parece que la desigualdad depende de haber nacido en un lugar u otro. Inequidad, el concepto que hay detrás, parece que es algo como más injusto, es decir, que se puede evitar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que trabajamos para la salud como un derecho nosotros, vemos que que la salud es un derecho humano fundamental que condiciona el disfrute de otros derechos y es fundamental para garantizar que una sociedad se desarrolle, que es lo que he explicado también. Una familia enferma, un padre de familia enfermo, no puede mejorar su condición de vida. Realmente las condicionantes sociales, tú no puedes simplemente proporcionando remedios para la salud, facilitando medicamentos como hacíamos nosotros en nuestros inicios un poco asistenciales, pensar que van a cambiar las cosas. Hay que tener en cuenta otros condicionantes sociales que hay detrás de que las sociedades cambien. Y facilitando simplemente recursos sanitarios en ocasiones y ayuda humanitaria no cambian las cosas. Hay que tener en cuenta muchas más cosas como son educación, habitabilidad, agua y saneamiento, sobre todo todas estas condiciones, gobernabilidad. Entonces, como ONG hemos aprendido, hemos evolucionado, hemos mejorado, pienso, y tenemos mucho que aprender todavía. Desde nuestros orígenes hemos visto que solamente facilitando no haces nada, que hay que cambiar las causas que hay detrás de la pobreza, detrás de la igualdad y detrás de las condiciones de salud injustas, y por eso vemos que es fundamental trabajar en red, trabajar con otros, aprender de otros, e implicarnos en campañas que cambien las cosas en colaboración con otros. Entonces, en ese sentido, pensamos que la sensibilización es fundamental y la denuncia es fundamental. Por eso, hoy en día pensamos que para trabajar en cooperación, solamente en cooperación y acción humanitaria, nos quedaba una pata, diríamos, por cubrir de nuestro trabajo, y pensamos que la sensibilización, la educación para el desarrollo y la incidencia es fundamental. Nuestro trabajo en incidencia no llega al nivel de los compañeros de Médicos del Mundo. Estamos, diríamos, empezando. También nuestro plan estratégico que empezamos este año, la parte de incidencia le vamos a dar mucho más fuerza y más potencia que ha tenido hasta ahora, dentro de nuestras limitaciones, que son pues de recursos humanos, de capacidades técnicas y de capacidades organizativas. Las definiciones, es decir, la salud en tiempos de... Bueno, quería plantear unos cuantos puntos para reflexionar, porque me gustaría que luego lo hablásemos, ¿no? Una organización con la que participamos en algunos grupos de trabajo que distingue esos términos, ¿no? Desigualdad e inequidad, que es lo que hemos hablado antes, situaciones evitables. Después pensar que en el debate sobre la pobreza y la salud, lo que hasta ahora, las variables que considerábamos siguen siendo útiles, pero no todas, hay que tener en cuenta otras. Es decir, los objetivos del milenio que nos han guiado la acción de las organizaciones de salud, hay que ver cuáles siguen siendo útiles y qué indicadores que nos hemos puesto siguen siendo y cuáles no.
por ejemplo, el deterioro de los servicios de salud en algunos países que hemos percibido y que poníamos como modelo, es decir, el modelo de economías, de bienestar, el sistema de bienestar que queríamos exportar, ¿es o no es? ¿Son indicadores económicos? ¿Queremos exportar unos sistemas de salud como, por ejemplo, los de España y Europa que pensábamos que teníamos? ¿Sigue siendo eso? ¿Cuántos nichos de pobreza y de colectivos vulnerables hay en países como Grecia o como España, donde los colectivos de población vulnerable cada vez están creciendo? Entonces, ¿el estado de bienestar sigue siendo útil? Es decir, podemos tener unos crecimientos macroeconómicos enormes, pero crecer la vulnerabilidad y los índices de pobreza de grandes colectivos, ¿no? 1.300 millones de personas al año cada vez ven limitado su derecho a la salud y 100 millones están condenados a la pobreza por gastos derivados de la salud. Es decir, cuando las personas han de seguir aportando un dinero que igual no tienen porque cobran unas pensiones miserables, estamos viendo que vivimos en un estado de bienestar, pero que hay unos colectivos de la sociedad que no pueden abordar esos costos sanitarios. Entonces, la salud no es un derecho universal, aunque vivas en un sistema público que dice que tenemos un derecho universal. Hay muchos colectivos de nuestro sistema que sigue siendo estando excluido de muchos de los beneficios de ese Estado que decimos que tenemos. Hay informes de organizaciones como Salud, que os explicaré qué es, o como Amnistía Internacional 2015, que explica quién está excluido de nuestro norte próspero. Hay que definir, por tanto, la vulnerabilidad en términos de la pobreza, en términos de vulnerabilidad frente a amenazas. El hecho de que, ya lo veíamos en los países empobrecidos donde trabajamos en desarrollo, el hecho, por ejemplo, de que hay una subida, lo veíamos en el sur, el precio de los alimentos puede condenar a la pobreza a un colectivo entero, pero es que puede pasarlo con el precio de los combustibles o puede pasar por una enfermedad grave también, que puede condenar a una familia a la pobreza. Se ha visto casos de estudiantes que han tenido que dejar los estudios, enfermo su padre de una enfermedad grave, y ha habido familias que sus hijos han tenido que dejar los estudios en nuestro país por problemas de enfermedades. Y el problema actual es crear nuevos indicadores mínimos de salud. Existe uno que se ha estado trabajando sobre él, que es la cobertura universal de salud. ¿Pero qué cubre? ¿Qué derechos cubre? Los que ponían en los objetivos del milenio, salud materno-infantil, cobertura frente a qué enfermedades. Es decir, ¿quién define qué se cubre, qué derecho a la salud, cuántas enfermedades cubre, hasta qué niveles de salud cubre, quién lo financia, qué sistema, cómo se financia, con seguros, privados, públicos, quién prioriza a quién cubre? A nivel mundial se ha detectado, según los avances de los objetivos del milenio, según los estudios que se han hecho desde la cumbre del milenio hasta ahora, que los indicadores de salud de muchas enfermedades y de muchos de los objetivos han mejorado en estos años. Sin embargo, por ejemplo, salud materna, agua y saneamiento, muertes de menores de 5 años, sin embargo, o incluso los de enfermedades infecciosas como VIH-Sida, TBC, malaria. Sin embargo, en muchos países, incluso ricos, los quintiles más pobres de la sociedad han empeorado los indicadores. Hay dos ejemplos, por ejemplo, como Estados Unidos, que los colectivos, las poblaciones más pobres de grupos étnicos desfavorecidos, hay casos de desnutrición o de mortandad infantil de las poblaciones afroamericanas, de los bebés, o en India, que hay decenas de miles de obesos y un 40% de niños desnutridos. Hay paradojas así, ¿no? Que hay sures en el norte y hay nortes en el sur. Habéis dicho antes, uno de las dos antecesoras, Fátima o Idoia, que bueno, los derechos, los gobiernos tienen la obligación desde el 78 de garantizar la salud de sus pueblos y que la desigualdad, pero no por razones éticas solo, sino porque además es inaceptable y que el Estado tiene la obligación de promover el derecho al desarrollo humano sostenible y la protección social para todos. Pero además
hay estudios económicos que demuestran que la promoción de los derechos humanos repercute en indicadores económicos mejores. Es decir, que es directamente, tiene efectos positivos en políticas de salud, en políticas de género, en participación ciudadana, en mejora de los alimentos, en mayor productividad. Es decir, el hecho de que un país mejore sus indicadores de derechos humanos y de gobernanza significa que ese país progresa. Está claramente, mejora todo, el medio ambiente, la salud de su población, los indicadores. Es decir, hay una interrelación, de ahí el tema de que no se puede trabajar con variables separadas, hay que trabajar con indicadores combinados. Entonces, en este sentido, las organizaciones de salud son muy importantes y las organizaciones sanitarias. En esto quería volver al tema del Real Decreto, porque aquí se ha movilizado en el tema de los derechos las organizaciones de la sociedad civil con las organizaciones sanitarias. Lo que he explicado ya antes del Real Decreto es uno de los temas en que mi organización, la que yo represento, es la que nos hemos movido. Es decir, Farmamundi no trabaja en atención directa a inmigrantes ni a personas que tienen dificultades para pagar los medicamentos en España, porque la ley del medicamento no nos permite ni montar farmacias ni facilitar medicamentos a la población a precios distintos de los regulados. Sin embargo, sí que estamos trabajando en incidencia desde el año 2011 con una red que se creó en la Comunidad Valenciana, que ahora se ha extendido a nivel de todo el Estado. En Valencia se llamaba Odu Salud y en el resto del Estado se llama ahora REDER, que es una red que montaron más de 80 organizaciones de la sociedad civil, que se movilizó en contra del Real Decreto 16-2012, pero antes ya se movilizaba para que hubiera acceso a medicamentos y acceso a la salud, que se atendiera a las personas, primero las personas irregulares, que se llamaban. Pero a partir de ese decreto, para que se evitara, se prescindiera de esa condición a las personas que se habían quitado las tarjetas sanitarias. Entonces, eso de que una persona dejase de ser legal y encima ya ni siquiera por ser inmigrante que hubiera llegado en situación regular, sino que además porque hubiera perdido su trabajo, perdido la tarjeta a partir de no tener desempleo, que se quedase sin atención sanitaria, es decir, pasar de condición de asegurado a no tener asegurado y no tener derecho a la salud fundamental. Es decir, se movilizaron los profesionales de la salud porque eran los que veían el disparate que era aquello. Es decir, ya no solamente un disparate por el derecho inhumano, sino porque además los problemas de salud pública que suponía, aparte del bloqueo de las urgencias, por los problemas de salud pública que suponía atender solamente en urgencias, pero dejar luego a personas con enfermedades infecciosas sin seguimiento ninguno. En Valencia hubo una respuesta por parte del Gobierno de la Generalitat, que era el derecho, un decreto autonómico que se llamaba el Programa Valenciano de Protección a la Salud, que en teoría hacía una excepción en casos de mujeres embarazadas, de menores de 18 años y de personas víctimas de trata, que sí que tenían derecho a la salud. El problema es que había muy poca información, sigue habiendo poca información en los centros sanitarios, entre el personal, sobre todo administrativo, que gestiona esos casos, y luego a las personas se les facilitaba, después de dar la atención, una factura, con lo cual era completamente disuasorio. Es decir, entonces, nuestra organización, con esas 80 y 98 organizaciones, lo que hemos estado haciendo durante todos estos años es hacer un montón de trabajo, bastante trabajo de información, de sensibilización, desde las farmacias, desde los colegios profesionales, desde los centros de atención de inmigrantes, los que trabajaban con inmigrantes, desde los centros de servicios sociales, para informar y sensibilizar a la población de que esto es una barbaridad y de que no ahorra nada y que además no tiene ningún sentido. Entonces, es este tipo de iniciativas en las que creemos y en las que podemos trabajar desde nuestra especialidad, desde nuestra misión, que está muy definida por el tipo de organización que somos, ¿no? Bueno, a nivel de futuro, eso es lo que pensamos y lo que queremos que penséis, que creemos que quizás es que la crisis, el hecho de que la crisis del norte nos haya despertado conciencias, pues veámoslo como una cosa positiva, aunque sea así de egoísta, pero quizás nos haga pensar que
que la ayuda internacional es necesaria, que es una barbaridad. Es que me habían puesto algunas preguntas de ¿por qué tengo que ayudar a los otros con los problemas que hay aquí? Es que me mandaron, Goyo y compañía, me mandasteis un par de preguntas. Plantear en la mesa este tipo de cosas, es que no me lo puedo ni plantear. Quiero decir, no es que estoy muy condicionada por los 18 años que llevo en esta ONG y no sé cuántos que llevo en otras de derechos humanos, que claro, ¿por qué tengo que ayudar? Pues porque el mundo es uno y porque es una barbaridad, porque somos ciudadanos del mundo y que, no sé, si habéis visto películas del mundo desde la estación orbital, no hay fronteras, ¿no? Es decir, que igual que los virus viajan, pues el mundo no tiene fronteras. Y lo que está pasando en África, probablemente dentro de unos pocos años, nuestros nietos van a ver el cambio climático aquí y probablemente tengan que emigrar a África, porque allí está el tiempo un poquito mejor. Aquí estemos ya, no sé, con las aguas que hayan subido de nivel y tengamos que la emigración sea de vuelta. Y porque, vamos a ver, este mundo es muy pequeño, que hay que hacerlo para todos. Y porque es posible. Entonces, bueno, si existen tratamientos, si existen recursos, si existen medios, es absurdo no ponerlos al servicio de todos. Entonces, a ver, datos. La ayuda internacional se ha multiplicado y aún así es imposible, no mejoran los indicadores. Mejoran los indicadores, han mejorado. Ayer demostramos que con cooperación bien hecha, con cooperación, las cosas cambian, los resultados son positivos, la ayuda humanitaria es efectiva, la cooperación al desarrollo es efectiva, es muchísimo más efectiva que muchísima ayuda bilateral y a largo plazo las cosas cambian. El tema si existen intervenciones y tratamientos eficaces para resolver necesidades médicas básicas, deberían estar disponibles para todos independientemente de su origen social o residencia. Eso es lógico, ¿no? Sin embargo, eso es lo que decimos, lo que pregonamos. Sin embargo, la Unión Europea, la Troika, dice no hay presupuesto. El presupuesto determina el derecho. Un derecho humano no puede definir un presupuesto está sobre el papel. El presupuesto asigna recursos a una partida o a otra. Se puede suprimir de otro sitio y asignar a esto. Y en otro momento, pues se decide otra partida presupuestaria que vaya a donde las prioridades pueden cambiar en un momento dado. Los presupuestos, los que saben hacer presupuestos, deciden que se colocan las prioridades donde convenga. Y en temas de salud pública, pues donde conviene, pues se ponen. Entonces, es un tema de lo que se llama financiación, fiscalidad y gobernanza. Se ha demostrado que hay formas fiscales diferentes de intervenir, que se pueden recoger dinero de otras maneras, se pueden poner financiación sobre determinadas cosas y asignarlas a determinadas cosas, y después tiene que haber una gobernanza mundial de temas de interés mundial. Entonces, el problema es que si los Estados hoy, por supuesto los Estados, cada Estado individual no puede controlar todo el sistema, de hecho a veces no puede controlar el suyo propio, pero hay que dar determinados poderes a organismos internacionales, como hemos dicho que puede ser la OMS, Naciones Unidas. Se les ha quitado poder a los organismos internacionales, como la OMS o como Naciones Unidas. Solamente se les otorga o se les da, como ha explicado antes nuestra compañera Paula, en crisis. Es decir, si en una emergencia sanitaria se ponen en marcha todo lo que haga falta en 15 días o en 7 días, creo que las emergencias de salud o las emergencias financieras o la sobrevivencia del planeta, como puede ser el cambio climático, Naciones Unidas debería tener algo más que decir y tener algunos poderes superiores a los que tiene. Entonces, los problemas de gobernanza son, aparte de que haya muchos actores, que no todos tienen los mismos poderes, es decir, que hay asimetrías de poder y que, por desgracia, casi siempre los poderes mayores los tienen las empresas, las grandes multinacionales y las grandes corporaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de los temas de salud y de medicamentos, como hemos visto, los objetivos de salud, en el caso de los patentes y los medicamentos, quedan supeditados a las reglas de propiedad intelectual, a los beneficios a corto plazo de algunas empresas, y entonces a que se investigue lo que da rendimiento inmediato, no a lo que es importante o urgente. Nada,
Esto me lo paso porque ya se explicó ayer. Perdón. Entonces, la investigación y el desarrollo, como hemos visto, debería estar guiada por la equidad y reflejar las necesidades, no las prioridades económicas. El modelo de innovación y de la industria debería definirlo los que consumen, no los que producen. Se debería producir para el mercado, para los usuarios, para los pacientes, no para la industria, que como hemos visto en algunos foros, se investiga en remedios para la calvicie, como hemos visto, o para disfunción eréctil o para cosméticos, pero no tanto para necesidades que realmente hay muchos pacientes, pero que no son económicamente rentables a corto plazo. El sistema produce mucho, siempre que suponga beneficio, y eso también tiene un fallo de base, que genera que no haya investigación en enfermedades con alta prevalencia y también castiga la verdadera innovación en favor de productos que suponen poca innovación terapéutica. A veces sabéis que sale un producto y otro que son pequeñas variaciones y ahí sí que se dedica mucho dinero y no a cosas que realmente beneficiarían a muchas personas con productos realmente útiles. Cuando hemos visto también que la parte importante de la investigación se paga con fondos públicos y no se paga adecuadamente, como hemos dicho antes con Antonio. Por tanto, el motor de la investigación parece ser que es el beneficio, no tanto las necesidades de salud pública. Eso digo, luego discutís, o decimos. Y bueno, entre las alternativas al tema de la investigación que hemos estado debatiendo en algunos otros foros es el tema de las iniciativas de colaboración, porque parece ser que alguna parte de la industria también es consciente de que la salud puede ser un tema de amenaza, pero también puede ser una oportunidad. Por eso hay precios diferenciados en algunos. Por ejemplo, yo pensaba que el tema del hepatitis C, el Fosbuvir, tiene precios diferenciados en los países del sur y otros medicamentos también. Es decir, cuando hay bastantes pacientes, la industria negocia y llega a acuerdos. Pasó con los medicamentos para el SIDA, que se llegó a acuerdos en Sudáfrica de otorgar licencias, ¿eran? Y hay que buscar mecanismos para incentivar la innovación a precios razonables para que haya productos accesibles a todos los que necesitan un medicamento. Y otra alternativa de la que se habla es desvincular el coste de la investigación del coste de producción, del coste de comercialización del producto, para que se pague por un lado el desarrollo del fármaco y por otro lado la producción. No sé eso si es factible, si la industria aceptaría, si sería crear dos industrias paralelas o sería que la parte de investigación fuera pública, universidad, centros de investigación o industrias públicas. Y bueno, la cosa está que el tema es que puede haber cada vez costes más caros de investigar enfermedades nuevas, el cáncer o enfermedades crónicas que pueden ser muy caros para los sistemas públicos. Por tanto, en África o en países del sur cada vez hay más pacientes que ya no solamente mueren de enfermedades tropicales, sino de enfermedades del norte. Allí se mueren, pero no siempre van a aceptar eso. Es decir, habrá que también para tener esa demanda, como China, que ahora demanda de todo, ¿no? Bueno, dejo estas preguntas aquí para que los expertos digáis o que hagáis preguntas vosotros o deis respuestas. Y gracias.